Yo me llamo, soy la Clemencia Magín. No me encuentran en ninguna parte. Ya soy de esas antiguas, quién sabe de cuándo. Ahora está todo destruido, Chanduy. No hay casa, nada. No era así. Cuando yo vivía así, todos sembraban su chacrita. Había que comer. Ya sembraban maíz, frijoles, en fin, todo, sandía y todo se sembraba. Cuando no llovía, esto era ya se estaban yendo los hombres a sacarlos los santitos, todos los santitos, afuera, a la pampa, y ahí toditos rezando, ahí rezando, y llovía, sí, llovía bastante. Santa María. En Zumpa ha terminado el verano. Los hombres y la tierra esperan el regreso de la lluvia. Nadie sabe si esperan en vano. En Zumpa, hoy península de Santa Elena, la vida y la muerte dependieron siempre de los ciclos, del sol y del agua. Del sol y la lluvia y de la interacción con los diferentes medios ambientes dependió el surgimiento de las culturas más tempranas de sembradores, las que ejercieron su influencia al norte y al sur del continente. Del sol y la lluvia dependemos nosotros ahora. Tal vez por eso en Zumpa es difícil separar el presente y el pasado, porque mientras descubrimos bajo la tierra las evidencias de nuestro pasado lejano, es en el arte, en el trabajo, en la vida de la gente, donde encontramos los testimonios vivos de una cultura cuyas raíces tienen más de 130 siglos. En la costa sudoccidental del Ecuador, la historia empezó hace 130 siglos, cuando algunas familias de cazadores terminaron aquí un increíble viaje que les traía de otro continente. Siguiendo el rastro de los animales, los cazadores habían pasado desde la península de Chukchi, al noroeste del Asia, hasta Alaska en América, a través de lo que entonces era la planicie de Bering. Y desde Alaska por varias rutas, en un recorrido que duró muchas generaciones y varios miles de años, atravesaron todo el continente hasta llegar a Zumpa. Eran los años finales del Pleistoceno y terminaba el último periodo glaciar. Los enormes casquetes helados que bajaban desde Alaska hasta Tierra del Fuego se retiraban hacia las cimas de las montañas y la selva tropical se expandía ganando territorio. La nieve que se derretía en las cordilleras bajaba hacia la meseta costanera
llenando a la cuenca del Guayas y formando ríos y lagunas rodeadas de manglar a lo largo de todo el litoral. En Sumpa, los cazadores podían vivir de los recursos del mar, de la sabana y el manglar durante todo el año. Y se quedaron. Unos huesos, algunas conchas, instrumentos de piedra y la ceniza de sus fogones es lo único que queda de los cazadores del Pleistoceno. Ellos eran cazadores, pescadores, recolectores, pero hace mucho tiempo, un día como hoy, debieron haber salido a cazar al mastodonte, al tigre dientes de sable, al oso gigante, y todo esto lo hicieron basado en una tecnología que les permitió hacer 3 simples instrumentos de piedra. En los primeros tiempos, cuando los hombres eran solamente recolectores y cazadores, todos los recursos de la naturaleza podían servir para utilizarlos como instrumentos que ampliaran sus facultades y sus capacidades. La piedra, por ejemplo, era utilizada para poder procesar las maderas y otros recursos a fin de obtener medios de subsistencia. La concha era también utilizada con los mismos fines. Y algunas piedras ya a un nivel más especializado podían servir para poder talar árboles, para poder cortar maderas de distinto tipo, e incluso simples espinas de pescado, por ejemplo, podían ser utilizadas para taladrar y obtener hendiduras. Esta es la condición dentro de la cual progresivamente la gente va adquiriendo una especialización y va logrando que las piedras se conviertan, por ejemplo, en metates para triturar granos. Y en otros casos se acudía a fibras de la naturaleza para hacer cordeles, por ejemplo, que permitiesen, en este caso, utilizar las piedras como pesas para las redes de pesca. Con la ayuda de estos instrumentos, el hombre pudo explotar comunitariamente los diferentes ambientes de la península. Durante el invierno, los cazadores levantaban sus campamentos cerca del mar. Los hombres salían a pescar, las mujeres y los niños recolectaban las conchas del manglar. Al terminar las lluvias, se salaba el pescado y los grupos subían a instalarse en las planicies aluviales. En verano se recolectaba y se pescaba en los ríos, y al amanecer los cazadores salían a las sabanas a buscar a los grandes animales. Así pasó el invierno y el verano, año tras año, durante miles de años en los que el hombre fue testigo de cómo la naturaleza reproducía constantemente el ciclo vital de las plantas. Y quizás fue entonces cuando aprendió a enterrar las semillas en la tierra humedecida para que de ella brotara la vida. La domesticación de plantas pudo empezar en México, en la selva amazónica o en la misma cuenca del Guayas. Pero pronto, en varias regiones tropicales del continente, los hombres comenzaron un proceso de combinación de variedades, de selección de semillas y de suelos. Así, a lo largo de 2000 años, ciertas plantas fueron cambiando su estructura genética hasta volverse más resistentes, más productivas y más alimenticias. Había nacido la agricultura. Hace 8500 años empezó la siembra del maíz en la península de Sumpa. El análisis de los fitolitos en los suelos cultivados así lo demuestra. Usando hachas y azadas de piedra, los hombres hacían el desbroce en las vegas de los ríos.
y después, con la ayuda de palos, de picos de concha y de las manos, preparaban la tierra para recibir a las semillas. El clima templado y la lluvia frecuente hicieron crecer los cultivos. Creció la población y pronto, a través de alianzas matrimoniales, las familias de cazadores se fueron transformando en comunidades de sembradores. La vida transhumante de los antiguos cazadores había terminado. Los hombres dependían ahora del maíz de invierno y explotaban el mar y los manglares en los tiempos de sequía. El desarrollo de la agricultura creó un nuevo desafío tecnológico, el de cocinar y conservar los alimentos. Tradicionalmente se habían usado cestas, mates y calabazas para guardar el agua, los frutos y los granos. Pero posiblemente entre los pueblos avanzados de la cuenca del Guayas empezó un proceso de experimentación con la cestería y el barro, que terminó con la invención de la cerámica, una de las primeras de América. En Zumpa, miles de años después, los alfareros siguen trabajando igual. Tenemos que buscar una tierra que sea lisa, que no tenga nada de piedra, para esterilizar nosotros este barro. Yo cuando traigo la tierra la mojo para que desbarate todo, que están duras, y de ahí yo ya le majo, y de ahí yo cuando ya está la mano lisita, limpiecita, ya está la tierra. Yo le doy la forma a mi inteligencia a mí mismo, como yo ya veo las ollas como son, a esa forma voy haciéndolo yo, sin necesidad de nada de molde, nada, de torno, nada tengo, nada de eso, solamente mis manos, lo que yo quiero hacerlo, hago. Bien lisito se le va poniendo un poquito de agüita y allí ya se le va forrando toda esta roncha que tienen. Y allí, primerito me fui a traer las majadas de las vacas. Ya vine, las arreglé bien bonito, una plancha bonito para poner las ollitas aquí encima. Y allí ya le tengo que, con vuelta la majada de vaca, taparlo todito, que no parezca ni un pedacito para que esto se haga rojizo. No tenemos ninguna clase de nosotros de horno, nada, solo así nomás quemamos nosotros las cosas, sea lo que uno quiera hacer. Así es que trabajamos nosotros. Hace algo más de 6.000 años, el desarrollo del sistema de cultivos hizo que las sociedades agrícolas más avanzadas de la cuenca del Guayas empiecen a expandirse hacia el mar, en busca de tierras de cultivo. Se trataba de un pueblo de agricultores y alfareros experimentados que darían comienzo a una increíble cultura que tendría una gran influencia en el continente. Y habría de durar casi 2.000 años. Valdivia. Estos antiguos colonos atravesaron las cordilleras de la costa hacia Loma Alta, Balsas y Centinela, y desde allí a las planicies fértiles de Valdivia, Chanduy, Salango, San Jacinto y San Isidro, llegando hasta la Isla de la Plata y a otros sitios aún no descubiertos. Cuando descubrí Real Alto en 1971, supe que se trataba de un importante asentamiento a Valdivia. Pero fue recién, durante las excavaciones de 1974, en las que fuimos encontrando la evidencia de casas, de túmulos de ocupación, de montículos y de plazas, que nos dimos cuenta que habíamos descubierto un gran poblado, una aldea, probablemente la primera del continente.
Solo faltaba armar este descomunal rompecabezas de 60 siglos de antigüedad y 2000 años de duración que empezó aquí. Los grupos venidos de la cuenca del Guayas llegaron a Real Alto, en el valle de Chanduy, 4.500 años antes de nuestra era, y ocuparon un pequeño campamento de nómadas a orillas del río Verde. Los nómadas vivían de la pesca y la recolección de conchas, y tenían una cerámica utilitaria y sin decoración. Sobre ese campamento los Valdivias levantaron una pequeña aldea circular, en el lugar que permitía explotar los recursos del mar, la sabana y el manglar. Sus casas eran pequeñas y ovaladas, hechas con varas flexibles, unidas arriba en forma de cúpula. Varias aldeas como estas se levantaron a orillas de los ríos, y en invierno se veía crecer el maíz en el vientre de la tierra. Hace años, el único indicio era este pequeño pedazo de cerámica que guardaba un grano carbonizado, dejado por un alfarero Valdivia. Junto al maíz se encontraron semillas de frijol, ralladores de yuca, usos para hilar algodón, paletas de coca y cuencos en forma de calabaza. Se encontraron manos y metates y se descubrió la efigie del maíz, eternizada en la decoración de ollas y de tiestos. Pero de todos ellos fue el algodón, quien vive mucho tiempo y produce cada 4 meses, que permitió el desarrollo tecnológico más importante del periodo, la invención del telar. Aquí tenemos un pegote de arcilla con la clara impresión de 2 distintos tejidos Valdivia. Pero aquí, a unos pocos centenares de metros de la antigua aldea, podemos encontrar a una mujer que conserva como un resto viviente de un mundo que desapareció un telar tradicional, cuya tecnología se dio inicio en Valdivia y representa un arte que tiene más de 50 siglos. Sembramos pues el algodón, la semilla, y ya se iba, crece la mata, y ya una vez floreaba y cosechaba, y ya partía el algodón ahí en la mata. Aquí en esta huertita que teníamos, ahí teníamos mata y algodón, y cosechaba bonito el algodón, íbamos recoge para hacer el hilo. Ya los desbotábamos, le sacábamos la semilla, y ya le hacíamos el hilo. Lo hacíamos con unos usos que llamábamos, unos palitos. Con eso hacíamos este hilo, hilando. Hilar se llamaba esto. Íbamos al mar a coger los churitos. Señora Irena, ¿cómo está? Pues, ¿cómo está? A los tiempos que nos vemos. Aquí le traigo los caracolitos para que no haga el trabajito. Bueno. Y una langostita también. Bueno, gracias. Y se rompía los churitos y se sacaba la hiercita en un matecito, y ahí con eso se teñía, se dejaba que pudriera la hiercita con limón unos 3 días, unos 4 días, y después se desbarataba esa hiercita, desbaratadito, entonces ya se teñía el hilo. Ya hacíamos las madejitas del hilo, pues, así madejita, y lo poníamos en la hiercita y lo meníamos así, y ahí ya quedaba el hilo, se ponía a secar, ya quedaba teñidito. Con eso antes pues había bastante de esos caracoles, ahora no hay unos chiquititos, casi no tienen nada de hiercita. Y antes eran grandotes. Después del teñido pues ya lo hacíamos resecar, y entonces ya hacíamos los manteles.
Lo urdíamos. La urdida pues para así, en los palitos, en los yaquitos que llamamos, pues ya lo poníamos los yaquitos y pasábamos el hilo. Se urde pues las cosas que uno va a hacer. Si es mantel, se urde. Eso llama urdir, con los yacos. Pone los 4 palitos y se va a ir. Y esta piolita se pone ahí. Porque esta piolita ya está todo terminado. Ya se desagua y entonces ya se despega y queda destendidito ya. Después ya lo parábamos aquí, lo pajuelábamos, la pajuelada que llamamos nosotros. Estando esto todo arregladito, ya pongo la pajuela y ya empiezo a tejer. Yo sé de tiempo que me enseñó mi abuelita, que le habían enseñado la mamá de mi abuelita. Ahora no hay pues el algodón. Ya no hay agua, pues ya todo se perdió. De que ya no llovió por aquí, ya no hubo esa semilla. Y ya las que sabemos hacer también ya no hacen. Ya unas se han muerto, ya no hacen. Ya otras que saben, ya no hacen. Ya no trabajan este trabajo. De ahí pues ya se pone a tejer y tejer y tejer así. Y tejer hasta que se termina. Así que voy a estar con esto. La textilería permitió a los Valdivia no solo confeccionar sus vestidos, sino fundamentalmente fabricar en el futuro velas para sus embarcaciones. En las comunidades costaneras se había dado un enorme desarrollo de la pesca marina. Eran comunes los anzuelos curvos de concha perla, que por su brillo atraían a los peces, sirviendo de anzuelo y de carnada. Las entrañas del mar eran un nuevo desafío. Los hombres que pescaban en la playa y los arrecifes empezaron a penetrar al océano en caballitos de balsa o de totora y luego en canoas talladas en madera. Huesos largos y espinosos se usaron como arpones. Su punta filuda penetraba y los espinos le aseguraban al cuerpo de los grandes animales marinos. Más tarde, cuando conocieron mejor los secretos del mar y aprendieron a orientarse con las estrellas, construyeron plataformas flotantes de balsa que podían navegar grandes distancias. Este gran desarrollo de la economía y del conocimiento humano provocó cambios profundos en la sociedad valdivia. El poblado creció y empezó a servir como despensa de alimentos, mercado de artesanos y centro desde donde se administraba la religión y los sembríos. Una a una las casas fueron construidas formando amplios patios comunales que se conectaban entre sí a través de un sistema de senderos cubiertos con concha prieta para hacer menos resbaloso el terreno. Y para el año 3300 antes de nuestra era, la antigua aldea circular se había transformado en un gran poblado de 150 casas y cerca de 2000 habitantes que vivían alrededor de dos grandes plazas ceremoniales, las primeras de este continente. La construcción de las plazas era la culminación de un proceso que llevó al hombre a depender del agua y de las cosechas de los granos. Proceso en el que su sociedad simple e igualitaria comenzaba a dividirse. Ahora, los artesanos y los jefes controlaban el comercio y los sembríos, y los sacerdotes habían convertido a la aldea en el lugar donde se suplicaba por el regreso de la lluvia. Para los Valdivia, el principio eran dos fuerzas, dos mitades, agua y tierra, luz y sombra.
Vida y muerte. Macho y hembra. De ellos se hizo el mundo. Creció el maíz. El mullo. El jaguar y la serpiente. De ellos nació el hombre. A uno y otro lado de las plazas se levantaron dos montículos en representación de las dos mitades. Sobre un caracol gigante y en la dirección por donde nace el sol durante el solsticio de verano, se construyó el montículo de la vida, que simbolizaba la fuerza de lo vivo, el poder de lo masculino. Allí se reunían los chamanes y los jefes para las ceremonias rituales, para gobernar sobre la aldea y los sembríos. Y por donde el sol desciende a las profundidades del mar, el montículo de la muerte, que representaba la fuerza de lo fértil, el poder de lo femenino. Bajo ese montículo, una mujer yacía enterrada en una tumba de piedra y de metates. 7 hombres habían sido sacrificados para propiciar la lluvia y para acompañarla en su eterno viaje hacia el reino de la muerte. Midiendo en los montículos el curso del sol y las estrellas, los chamanes esperaban en el solsticio de invierno el regreso de los muyus, conchas sagradas que llegaban a Sumpa antes del ciclo de las lluvias. Con los muyus, un río marino de agua caliente, la corriente del niño, venía trayendo el alimento para los seres del mar y el agua para los hombres y las siembras. ¿Quién sabe que no llorará al Señor? Que olvidado el Señor de las aguas. Ahora no, está seco todo está seco. Ya la gente de por ahí de esos terrenos ya se han salido para otra parte a buscar cómo pasar. Está seco. Ya hemos de morir así pobres. Ay, Señor, la vida que se pasa.